La construcción de la zona colonial o ciudad colonial de Santo Domingo se data desde la llegada de los españoles a la isla en 1942. Es una ciudad hecha en su mayoría de ladrillos que a más de 500 años permanecen intactos. Pero una pregunta que muchos quisieran hacerse es, ¿de dónde sacaban estos ladrillos? Pues las cámaras de Objetivo 5 se trasladaron al Parque Ecológico Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. Aquí en este bosque se encuentra el primer horno de ladrillos, posiblemente de América, lugar donde eran fabricados para ser transportados en yolas a través del río Osama hasta la ciudad colonial. Es que aquí se fabricaban los ladrillos, se tallaban las piedras que hoy en día podemos ver en la ciudad colonial. El área es presta para el material del barro, por ejemplo el lodo del río Sama, tenían la leña en la zona y también el medio de transporte que es el río arriba y río abajo, o sea, para transportar los ladrillos ya cocinados en este horno, pues eran llevados a, allá a la ciudad colonial para luego las construcciones que hoy en día podemos ver. Ese horno de ladrillo, cuando recuperamos la zona, el área, nos encontramos con el horno. Ese es no te puedo decir de qué época data, pero sí es, es algo como eh, exacto, de la época de cuando se estaba colonizando, parece que ahí hacían los ladrillos y esas cosas. Y quedó el horno. Cuando recuperamos el área, que limpiamos un poco el bosque para restablecerlo, nos topamos con ese horno y siempre lo hemos conservado ahí. Al caminar por el bosque se observan restos de ladrillos y de columnas donde al parecer había una estructura. Y es que según versiones, el horno de ladrillo se instaló en este lugar por ser esta una zona arcillosa, donde se podía conseguir con facilidad el material para su fabricación. En el trayecto del diario vivir, pues en el camino siempre iba encontrando pedacitos de cerámica, objetos antiguos, y entonces comencé a preocuparme. Y yo en ese tiempo había una arquitecta española llamada María Nieves, que hoy en día ya desaparecida. Yo le informaba de eso y de ellos, sí, esas son cosas antiguas, son de la época de la colonia. Pero no le di más importancia hasta que un día, comenzando a caminar la zona, me encuentro con unos ladrillos completos y entonces es ahí cuando me motivo a llevarlo a donde yo conocí al doctor Abelardo Jiménez, que en ese entonces era director del Museo de Historia del Hombre. Los ladrillos desechos, los que no servían porque eran clasificados, al ser clasificados y los que estaban con problemas, entonces ellos lo iban arrumbando, acumulando en el área. Todo esto que se ve aquí, este montón, son ladrillos y puede ser que dentro de ellos también aparezcan ladrillos intactos, bueno, y aparezcan otras piezas más también para la construcción, canaletas, esas cosas. El señor Jeremías Martínez, quien dice descubrir en 1984 la zona, no fue hasta 1995 cuando informó al director del Museo del Hombre Dominicano, en ese entonces el doctor Fernando Morvan Lauser, sobre las ruinas españolas que se encontraban en el lugar, y quien de inmediato envió una comisión para hacer una evaluación, pero nunca más volvieron a visitar la zona. Pues al tanto insistir ellos enviaron un fotógrafo, tomaron parte de fotografía a una ruina que había en la parte norte y ahí encontré, ese fotógrafo tomó fotos, se llevó un ladrillito redondo, solamente eso fue lo que hizo y se fueron. Pero aún así no le dieron la importancia y el valor de eso. Este parque donde se encuentran las ruinas actualmente está bajo el cuidado del personal del Ministerio de Medio Ambiente, ya que en esta habitan diferentes cantidades de especies de árboles y de aves endémicas de la República Dominicana. Aquí hay muchas especies importantes, aquí está la guasma,
la jina, que es muy importante. Eso, tú oyes esas aves y comiendo jina, y de ahí que se alimentan. Está la penda, que la penda es para alimentar también las aves. Hay una diversidad de plantas para alimentar las aves realmente, que eso es lo que nosotros más protegemos para que la biodiversidad se mantenga. Está en manos de las autoridades competentes preservar estas ruinas que por más de medio siglo aún permanecen sus restos de la que posiblemente fue la primera fábrica de ladrillo del continente americano. Junior Trinidad, Objetivo 5.